Necesito que el agua, cuando llegue aquí el flocculante, acá, en una tubería de difusión, del mismo cálculo que la tubería que hemos hecho de coagulante, el mismo cálculo, el mismo dimensionamiento de la tubería, con sus agujeritos, lo voy a tener acá. Pero en vez de mezclar, como le digo, un coagulante, voy a mezclar un flocculante, aguas abajo de la mezcla rápida, es decir, después de la mezcla rápida. Entonces voy a necesitar que estos dos elementos, agua y flocculante, tengan mucho tiempo para conocerse, para hacerse amigos, para, qué sé yo, para tener una relación sólida y todo lo demás. Al final del producto de esta relación van a tener unos elementos que se llaman flocks o flóculos, ¿no? En la bibliografía lo van a encontrar como flocks. Listo. El flock es un elemento ya bastante grande visualmente, es decir, ya lo puedes mirar y como tiene bastante masa, ¿no es cierto? Porque ha atrapado coloides, ha atrapado materia orgánica que está disuelta, entonces va a ser mucho más fácil respirar. Recuerden ustedes que en los procesos de coagulación, son todavía partículas pequeñas, la flocculación une los coágulos, es decir, los flocks, si tenemos que hacer una fórmula, los flocks es igual a la sumatoria de coágulos que he hecho en el proceso de mezcla rápida. Entonces ya se me hace más fácil respirar. Recuerden también que tanto el proceso de mezcla rápida como mezcla lenta retiene moléculas que son del tipo orgánico, ¿cierto? Las materias inertes como tierras, arenas, lavas, se quedan en el desarenador. Estos están suspendidas y están disueltas en el agua. Por eso es que necesito un químico que me ayude a formarla, a que tengan esta relación que les comento. Listo. Entonces, como necesita mucho tiempo para conocerse, necesito crear una estructura que sea larga, ¿no es cierto? Y que lleve el agua durante mucho tiempo. Entonces tengo dos soluciones. O hago un canal largo, ¿no es cierto? De 100, 200, 300 metros, que podría funcionar, con toda facilidad puede funcionar, pero nosotros somos ingenieros. Imagínate construir un canal largo, que tienes tu canal parcial, le pones el flocculante y te va a entregar el agua 300, 400 metros de distancia. Entonces es inviable, ¿no es cierto? Es antitécnico, corre a traer el agua para el siguiente proceso. Necesitaría una petap gigante, ¿no es cierto? Entonces, como somos ingenieros, un ingeniero muy astuto, muy inteligente, dijo, ¿y por qué ese canal no lo doblamos y lo ponemos en una forma de zigzag, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace. Este es un canal de una longitud bastante pronunciada y lo que hace es doblar este canal, ¿no es cierto? Viene para acá, dobla para acá, viene para acá y dobla para allá, así sucesivamente, hasta que tú logras tener un alto tiempo de retención hidráulica y un alto tiempo de contacto entre el flocculante y el agua. Eso básicamente es un flocculador, una estructura, como les comento, que da tiempo de retención hidráulica para que haga efecto este flocculante. Si yo no le doy el tiempo suficiente, ya lo vamos a ver más adelante, si yo no le doy el tiempo suficiente al flocculante, lo más probable es que no se va a disolver y no se va a formar los flóculos. Listo. Otra cosa importante que debes de saber, cuando yo tengo los flóculos formados, imagínate que acá yo tengo un flóculo chiquitito, ¿cierto? Recién se han conocido el agua y el flocculante, tengo un flóculo chiquitito, su relación es pequeñita. Cuando pase el tiempo va a ir creciendo. Entre más tiempo pase por todos estos canales, va a formarse el flóculo más grande, va a absorber más materia orgánica que está suspendida en el agua y al final va a salir un flóculo bastante grande al final de todo el proceso. Si ya sabes qué es el gradiente hidráulico, ya te he explicado pues, en el canal parcial qué es el gradiente hidráulico. Si yo tengo acá un flóculo que le ha costado tanto trabajo formarse, ¿será mi gradiente alto o bajo en esta zona? Bajo. Bajo, correcto, muy bien. ¿Por qué? Porque yo no necesito energía. Esto es todo lo contrario de un canal parcial. Yo no necesito energía, necesito proteger ese flóculo. Me cuesta químicos, me cuesta una estructura larga y compleja, diseñar y fabricar y construir una estructura compleja, y necesito tiempo para que se forme este flóculo, es decir, he invertido dinero, he invertido tiempo, ¿cierto?
he invertido hasta un químico para que se forme ese flóculo, y si yo le doy mucha energía, lo voy a destrozar, se va a romper, y voy a hacer que todo este proceso, todo este laberinto que he creado, simplemente no sirva si tiene mucha energía. Entonces, con esta estructura, no solo vamos a darle longitud, tiempo para conocerse, para que se enamoren, para que formen sus flóculos, sino también le vamos a reducir la energía al fluido. Vamos a hacer que se aquiete para que tenga bajísima energía y que proteja los flóculos y los lleve a la siguiente estructura. ¿Ok? ¿Se ha entendido esa parte? Sí. Vamos a ver, esta es la vista de plan de un floculador. ¿Qué notan ustedes ahí, por ejemplo? Aparte del zigzag, claro, obviamente es el zigzag. Que la salida es en la parte alta. Muy bien, muy bien. ¿Qué pasa si yo tuviese, lo vamos a ver ahorita mejor, antes de adelantarnos a eso. La salida tiene que ser en la parte alta. ¿Notan que estas dimensiones son las mismas? No, no son las mismas. ¿Podrían ser las mismas? Sí, lo vamos a ver más adelante. Podrían ser las mismas, pero te complica el diseño. Estos espaciamientos son los mismos. Tampoco, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque vamos a verlo por razones hidráulicas, justamente por el gradiente. Voy a tratar de que estos canales sean más cómodos para el agua, para que no justamente pierdan velocidad, pierdan energía. ¿Qué más vemos ahí? Los anchos, ¿no? Entonces varía. Entonces es como que yo tengo 4 unidades o 4 floculadores en uno. Y acá vamos a ver más, hay complejidades con el tema del diseño. ¿Por qué? Porque en algunos casos, cuando yo tengo, vamos a ver al corte mejor, vamos al corte. Listo. Este es el floculador, por aquí viene el agua. Podría estar conectado a tu partial sin ningún problema, podría estar conectado. Obviamente después del partial tiene un canal, ¿no es cierto? Ustedes mismos han visto que hay una dimensión del partial. Pero en este caso, te lo voy a enseñar un plano completo. Pero en este caso el partial, o no tienen partial probablemente, puede tener otra forma de hacer la mezcla rápida, y llega por medio de una tubería. Llega por medio de una tubería. Estas unidades se llaman unidades de aquietamiento, que vamos a calcularlas más adelante, que son justamente que quitan, lo que hacen es quitar el movimiento al agua, y por rebote va a empezar a salir el agua por esta zona. Este es el corte, repito, este es el corte. Entonces, como decía su compañero, si yo pusiera la salida acá abajo, o de hidráulica básica, ¿qué va a pasar con esta piscina? Se va a vaciar, ¿no es cierto? Va a ser un drenaje. No cometan ese error, porque sus compañeros de otros años lo pusieron en la salida aquí abajo. Tienes que mantener el tirante de agua. Miren el tirante de agua. Entonces la única forma de mantenerlo es que la salida esté por encima de este nivel del tirante de agua. Tendría que estar por acá más o menos, o por acá casi, ¿no es cierto? Listo. Ingeniero, pero no solamente eso, porque cuando tú lo colocas abajo, estarías separando tanto el ojo, el flóculo, como el agua. Claro. Ya, y aparte te pregunta, ¿es necesario que toda PETAM tenga un floculador? No toda PETAM es necesario que tenga un floculador. ¿Es suficiente con el coagulador? Es que depende, por eso, si tu test de Harran ya te dice que después de haber aplicado un coagulante suficiente, ya no necesitas poner un floculador. Pero es casi remoto que no tengas la necesidad de un floculador. Es muy difícil que no necesites un floculador. Porque todas las aguas tienen justamente coloides o tienen materia suspensiva. Pero si tienes un agua de muy buena calidad, suficiente con el coagulante. Pero digamos que este es lo convencional, es lo que normalmente se utiliza. Listo. A lo que comentaba su compañero, antes de llegar a lo que comentaba su compañero, estas plaquitas, anteriormente, vamos a ver unas fotitos, hace años, se fabricaban de concreto.
Vamos a ver ahorita algunas estructuras. Actualmente estas pantallas, después se pasó al asbesto, cemento, que era básicamente ustedes conocen el drywall, ya básicamente como un drywall. Y ahora son de lona, son como la lona que tapa las canchas, no de la malla raciel, ¿no? Sino la que es lona, la que es completamente sellada, y se le hacen unos bastidores grandes y se pone. ¿Por qué? Porque es más económico. Cuando se rompía la estructura de concreto, se rompía una de estas pantallas de concreto, para repararlo tendrías que parar toda la planta de tratamiento, ¿no? Entonces es complicado volverlo a encofrar, volverlo a vaciar. Con estas pantallas se puede variar o se puede quitar en cualquier momento, y sobre todo si tú quieres cambiar la modulación, o sea la cantidad de pantallas, también podrías hacerlo. Listo. Otra consideración que hay que tener: como ustedes han visto en el plano de planta, yo tengo un zigzag que va el agua así y así y así. Existe también los floculadores, vamos a hacer los dos casos para el curso, porque ambos necesitan saber de ambos. Hay unos floculadores que van no en zigzag en este sentido horizontal, sino que van de arriba hacia abajo. ¿Okay? Cuando tengo una petard chiquitita, puedo subir, esquivar la pantalla, pasar debajo de una pantalla y así sucesivamente. Ambos casos vamos a usar. Lo que necesito siempre en ambos casos es ganar tiempo para que justamente haga caso el procurador. Y en ese caso, sobre todo en el que les comento que son los procuradores horizontales, abajo se va a sedimentar alguna porción de los coágulos, de los flóculos, perdón. Es imposible que no se junte. Entonces acá abajo, que no se note en el plano, en otro plano se lo voy a mostrar, acá abajo tenemos un pequeño espacio que es justamente para la limpieza, ¿no? Para retirar todos estos flóculos que se han quedado ya sedimentados. Y acá abajo sí voy a tener una tubería, pero no es la salida del proceso, sino es una tubería de limpia o de purga para retirar justamente todos esos sólidos. Listo, eso es un procurador en términos sencillos, y lo importante de ahora es que vamos a calcularlo ambos casos, ¿cierto? A ver, voy a mostrarles algunas fotitos. Listo. Por ejemplo, estamos viendo ahorita en la imagen de la pizarra un floculador horizontal. ¿Por qué? Porque el flujo va de manera horizontal. El agua entra, miren la turbiedad, ¿no? Bueno, no sé, para mí está bien, pero bueno, ya está sobre eso. El agua viene y empieza a hacer este recorrido, ¿no? Y posteriormente como ustedes han visto en el plano, se va a unir a todas estas estructuras. Aquí todavía me parece que estas son placas, me parece que son placas de asbesto, y como ven ustedes, es importante poder hacer un mantenimiento rápido, porque si se daña, por ejemplo, si se daña uno o dos de estos paneles, todo el proceso se cae, y para reparar una de estas estructuras musculares es bastante complicado. ¿Qué más? Si tenemos el otro, este es el horizontal, y tenemos también el vertical.
no se notan las placas. Vamos a buscar que sí se note las plaquitas. Listo, funciona más o menos así. El vertical entra el agua por esta zona, baja a la primera pantalla, cuando está sumergido solo voy a ver las pantallas por donde el agua pasa por debajo, solo voy a ver esta y intercaladas así. Entonces viene el agua, baja, esquiva la pantalla, sube, acá yo tengo un tirante de agua que lo vamos a calcular, baja, vuelve a subir, vuelve a bajar, vuelve a subir, vuelve a bajar. ¿Cuándo uso uno? ¿Cuándo uso el otro? Hay un punto medio. Cuando yo tengo petap chiquititas, utilizo esta. Cuando yo tengo petap de medianas a grandes, utilizo ya el calculador horizontal. Básicamente esa es la discriminación. Ahorita lo vamos a ver justamente cuando hagamos acá. Listo. ¿Hago una consulta, duda de esto? Voy a hacer un poquito más. Por favor.
Listo, vamos a hacer un poquito de teoría para reforzar lo que les he comentado. Vamos a usar ahora unas diapositivas. Listo. Me dice que el floculador es una estructura que me sirve para crear justamente flóculos y que lo importante de esto es que ya les había comentado que yo necesito una agitación lenta, aplicando velocidades decrecientes, que vaya bajando la velocidad, como vamos a ver más adelante, promover el crecimiento de los flóculos y su conservación. Ahí entra principalmente el cálculo del gradiente. Hasta que la suspensión de agua y flóculos salga de la unidad. La energía que produce la agitación del agua puede ser de origen hidráulico o mecánico. Floculadores mecánicos hay poquitos, existen, pero casi no son muy utilizados. Listo, empezamos con algunos datos que va a ser necesario para el cálculo. Por ejemplo, me dice que el gradiente que optimiza el proceso debería estar entre 70 y 20 segundos a la menos 1. Este es el valor que vamos a buscar. Al final de todo el proceso de floculación, mi gradiente tiene que estar como máximo en 20 segundos a la menos 1. Ok, entonces ya van teniendo un dato, ya te voy diciendo cuánto es tu gradiente cuando hagas todo tu proceso de floculación. El gradiente debe de variar de forma uniforme, decreciente, hasta que la masa de agua ingrese a la unidad, hasta que ésta sale. Es decir, por eso ustedes veían las estructuras cómo van cambiando sus dimensiones, ¿no? Se van ampliando, se van anchando, justamente para que el gradiente cambie uniformemente de velocidad, no tenga un cambio brusco. Entiendan ustedes que el flóculo, ojalá podamos ir a la planta a poder verlos, son elementos que son bastante frágiles. Entonces, si yo los voy a mover, los voy a chocolear, por así decirlo, se van a quebrar. Entonces voy a perder mi tratamiento solo por ese proceso. El tiempo de retención hidráulica va a variar entre 10 a 30 minutos dependiendo del tipo de unidad y de la temperatura del agua, porque la temperatura está ligada a la viscosidad del líquido, ¿no? Como ustedes ya saben, y eso también entra en la fórmula del gradiente. Entonces yo ya tengo un segundo dato. Con este dato yo voy a poder calcular con mi caudal y con mi área y con este tiempo cuál va a ser la longitud que yo necesito de este canal, de todo este zigzag. Voy a saber justamente cuál es la longitud con ese tiempo de retención hidráulica, que es un dato bastante importante y también está en la normativa. Debería estar más o menos en un rango de 30 minutos, ¿no? Entonces el tiempo que tú necesitas que se queden todos esos canales es de 30 minutos y eso te va a dar la longitud y la dimensión de tu floculador. Dice, el paso del mezclador al floculador debe ser instantáneo y debe evitarse canales e interconexiones largas. ¿Cuál es el mezclador? ¿Cuál es el mezclador? ¿Qué tienen antes de esta, del floculador? El parcial es el mezclador, pues, ¿no? Me dice que debe evitarse canales e interconexiones largas, es decir, tiene que estar cerquita el floculador del canal parcial. Después, el tiempo de retención y la gradiente varían con la calidad del agua y eso viene desde jarras, como eso ya lo saben. Y finalmente pueden operar indefinidamente sin riesgos de interrupción debido a que solo dependen de energía hidráulica. El mantenimiento es mínimo, como les he comentado, lo único que haces es purgar el lodo que se quede abajo, ¿no? Y tal vez en algún caso fortuito, pues puede ser que se rompa una placa, pues, ¿no? En un sismo o en una de estas condiciones. Y acá tenemos justamente el floculador horizontal, que es el que viene de esta manera, como ya les dije, ¿no es cierto? Viene así, no se nota muy bien, y viene así. Estas son las placas de asbesto y estas son placas de concreto. El agua, en este caso, al ser vertical,
acá no se nota, está sumergida una de las placas, ¿no es cierto? Está inundada. Entonces el agua va por abajo, sube, cruza la siguiente placa y así sucesivamente hasta que pasa por todo este proceso. Y al final, ¿qué sale? El agua loculada, ¿no? Así la vamos a conocer. Ahora, Si quieres ver las mallas que usted mencionó, que son sí. ¿Cómo vamos a sujetar? Debe estar bien puestas para que no filtre el agua por otro lado, debe estar bien. Es que no tiene que ser hermético el proceso. O sea, no te piden que sea hermético. Es como un bastidor metálico, así como cuando hacen uno de esos letreros metálicos que tienen un borde metálico y al medio una lona, igualito, y vienen y encajan, tienen unos rieles a los costados y bajan. Es como una ventana. Como una ventana, correcto. Si bien es cierto, no es hermético, pero no permite que pase mucho fluido, ¿no? Entonces pasará pues lo mínimo, ¿no? Entonces es cierto que no es hermético, pero el mayor fluido, el 99.9% de esta agua sí está dando ese recorrido, ¿no? Ese es el tema. En la próxima clase les voy a mostrar planitos y fotos que los tengo preparados para esta clase, antes de hacer el cambio. Profesor, ¿por qué tengo estos mismos? Es que este es el famoso, esta foto es antigua, de las placas de asbesto, pero de las antiguas, cuando le ponían lo que llamaban el Eternit, no sé si ustedes han conocido el Eternit, que lo ponen como tejas en el techo. En esta planta, lo más probable es que han encontrado placas lisas y le han puesto pues estas placas de Eternit, pues que le llamaban, ¿no? Por eso es ondulado, no es por ningún tema hidráulico, al contrario, acá tenemos vamos a calcular la pérdida de carga. Como el agua pasa por tantas estructuras, con la fricción que genera, pierde carga, o sea, pierde energía. Entonces, con seguridad esas placas te hacen perder muchísimo más energía de lo normal. Pero muy buena pregunta. Listo. Y acá tenemos, por ejemplo, pantallas de asbesto cemento, que es las placas que les comentaba, que estaban rotas, porque este Eternit tiene esa propiedad, pues, ¿no? Un golpe, un sismo que las mueva en sentidos contrarios, va a provocar su fractura. ¿Cuál es la ventaja? Que son fáciles de reemplazar, puedes conseguir otras nuevamente. Pero ya casi no se utilizan, ¿no? Y como les digo, ya se utilizan lonas que son sintéticas. Otro problema que existe es el mal diseño, y eso quiero que ustedes lo eviten, que por eso están sentados acá, para que no les ocurra lo que le ocurrió a este ingeniero. ¿Qué creen que está pasando ahí? ¿O qué no está pasando, mejor dicho? El agua de representación. El agua se está yendo de frente, ¿no? Probablemente acá floculará un poquito, pues, ¿no? Por el sentido del agua va a ir así. Algo entrará acá, pues, ¿no? Generará un cortocircuito que comentaba su compañera Lea, generará un cortocircuito, unos cuantos flóculos, y como está dando vueltas, lo más probable es que se rompan nuevamente los flóculos. Entonces, más adelante, cuando calculemos estas pantallas, vamos a ver que tengo que tener un porcentaje de traslape para que justamente haga este trabajo, ¿no? Porque si no, el agua, en este caso, se va a ir de frente. Esta es una obra real, por si acaso. Y con seguridad les puedo decir que hay muchas obras en el Perú que tienen esos problemas. Listo. ¿Qué más tenemos más allá? Las unidades de pantalla. ¿Qué nos dice? Que las unidades de pantalla son las más eficientes y económicas de todos los procuradores, ¿no es cierto? O sea, este tipo de procurador se refiere, es el más económico, porque únicamente necesitas los compartimientos y estos confinan perfectamente el tiempo de retención real con el tiempo de retención teórico, es decir, lo que tú calculas casi es exacto con lo que está en la vida real. Si haces una comprobación es casi lo mismo, cuando la unidad ha sido bien proyectada. Debido a que no se requiere energía eléctrica para su funcionamiento y el costo de producción es bastante bajo. Es una piscina con unas paredes divisorias nada más. Eso es lo que se está refiriendo. Y ahí vemos las pantallas, ¿cierto? Rotas y mal diseñadas. Vamos a ver que hay un porcentaje justamente de traslado. Listo. Unidades de flujo horizontal, como
les decía, estas son las que el flujo va de forma horizontal. Entonces, ¿cuándo es recomendable estas? Ahí dice, ¿cuándo utilizo? Ahí está la pregunta, no sé qué ven en ese examen. Que yo les ponga el caudal nada más y ustedes tengan que elegir cuál de las dos utilizar. Recomendables para caudales menores a 50 litros por segundo, ese es tu caudal de diseño. Entonces, más o menos ustedes ya ahorita en su trabajo, bueno, este para la tercera unidad, ya más o menos tienen que ir viendo que si su caudal es acorde para un flujo horizontal o es acorde para un flujo vertical, ¿no? Ya tienen que ir más o menos eso, ir pensando. Me dice la normativa que mínimo yo necesito 2 unidades, salvo que la planta tenga una alternativa para filtración directa, ¿no? Que no es el caso normal, pero podría darse en algún caso. Este tipo de unidades predomina el flujo de pistón, que es el pistón se refiere porque empuja el líquido, ¿no es cierto? Estás empujando, 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 es como una fila. Todo el agua se está empujando, imagínense una fila larga, cuando vas al aeropuerto, ¿no es cierto? Cuando haces una fila larga en estos zigzags, ¿por qué te pones ese zigzag? Para que justamente te demores, ¿no? Para que la cola sea más corta y que te demores en hacer tu cola, ¿no es cierto? Igualito estás haciendo con el agua. Y entonces como empuja, ¿no es cierto? La última molécula empuja la de adelante y de adelante y de adelante, este fenómeno se llama flujo de pistón, que está empujando, ¿no? Por lo que se consigue un buen ajuste de tiempo en la retención. Se puede utilizar pantallas removibles de concreto prefabricado, que como digo cada vez se utiliza menos, fibra de vidrio, que todavía sigue, maderas, plásticos u otro material de bajo costo. La madera también ya ha sido desfasada hace mucho tiempo. De esta manera se da mayor flexibilidad a la unidad y reduce el área construida, disminuyendo por consiguiente el costo de construcción. Listo, ahí tenemos un pequeño esquemita que no se nota muy bien, pero vemos el agua como entra, ¿no? El agua entra por acá, pasa por todo por todas las pantallas y después va para acá y después va para acá, ¿cierto? Y al final yo tengo un canal que recoge esta agua flocular. Listo. La siguiente imagen creo que se nota mejor. Como toda la vida tiene desventajas, ¿no es cierto? Los cortocircuitos y espacios muertos que se producen son mínimos. Esta es una ventaja. Carecen de cortocircuitos, como les digo, acá en las esquinitas, cuando yo tengo una estructura, ¿no es cierto? Una estructura, cuando el agua llega acá, llega así, hace esta curva, algunas moléculas van a tratar de darse la vuelta completa y cuando chocan con otras moléculas, eso se llama cortocircuito hidráulico. Entonces, como tú tienes hartas de esas estructuras, ¿cierto? Siempre se van a generar cortocircuitos hidráulicos. Los famosos remolinos, ¿no es cierto? Cuando tú veas un floculador y ves acá en la esquinita remolinos, acá en las esquinitas, es probablemente porque ha sido mal diseñado, porque las distancias no son las correctas. ¿Okay? Queremos evitar eso, porque rompe el flóculo, pierdes carga, en fin, todo un comportamiento anormal hidráulicamente hablando. Dice, carecen de elementos móviles o mecánicos, por lo que operación, mantenimiento son muy simples, poco costosos, básicamente es limpieza y pintura. Son confiables, garantizan funcionamiento continuo, se economiza energía eléctrica, se autorregulan cuando se producen variaciones de caudal, ¿no es cierto? Porque como funciona por inundación, ¿cierto? Solito hasta que no se inunde no va a funcionar, pues no así tengas mucho o poco caudal, hasta que no se inunde esta piscina no va a funcionar el floculador, por eso es que se autorregula. Entre las desventajas, por ejemplo, tenemos la pérdida de carga es mayor en las vueltas que en los canales, obviamente, ¿no es cierto? Imagínense que una molécula es un carro, después viene a toda velocidad, se choca acá, rebota acá y sigue su camino y así una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y cada vez que choca o gira esa vuelta, voy a tener una pérdida de carga. Y voy a tener que diseñar la estructura, la vamos a diseñar justamente para poder recuperar esa pérdida de carga que provoca tantos giros y vueltas. Después de eso me dice, y el gradiente de velocidad varía de forma similar, esta desventaja se atenúa con las pantallas onduladas, que bueno,
estaba en ese caso, ¿no? Produce pérdidas de carga más o menos altas. Eso sí lo vamos a compensar, como vamos a ver más adelante. Y ahí tenemos una fotito del procurador horizontal. Ya les he mostrado más o menos cómo funciona, la vista de planta, la vista de corte. Y acá tenemos una fotito de cómo funciona este procurador de flujo horizontal. Listo. De esta diapositiva puede hablar el tema de los costos, de las pantallas. Lo importante aquí es este valor. Me dice la unidad de los procuradores verticales que estamos viendo, perdón, horizontales que estamos viendo. Horizontal debe ser como máximo entre 1 a 2 metros de profundidad. No puedo hacerlo más profundo. Entonces, esta es una limitante, por si acaso. Es una restricción. Después nos dice, las ranuras para pasar la pantalla solo deben comprender el trecho en las que éstas se colocarán. El espacio que corresponde al paso de agua por debajo de las pantallas no debe tener ranuras para evitar que con el tiempo las pantallas se desplacen y la altura de los pasos varíe, lo que incrementará la pérdida de carga. Los efectos de problema pueden llegar a apreciarse a simple vista. Bueno, lo que me está diciendo, para no hacerlo largo, para no leerlo, simplemente que abajo yo no debo de tener un espacio entre la pantalla y el fondo, pero sin embargo sí es necesario, la normativa nos lo pide, el diseño nos lo pide, un pequeño espacio, ya vamos a ver de cuánto es, para que justamente se pueda hacer mantenimiento y salga algún sólido que sea sedimentado. ¿Cuál es la desventaja? La desventaja es lo que indica aquí, pues, ¿no? Que puede haber movimientos de las pantallas, desprendimientos, ¿no? Y todos los problemas que puede ejercerse si es que esta pantalla no se mantiene fija o tiene un problema en su instalación o en su funcionamiento, ¿no? Pero sí es necesario estas pantallas, este pequeño espacio. Y algunas recomendaciones, esto es importante, por favor, porque esto tal vez lo van a utilizar no solo para su examen, sino para su diseño como tal. Si se está proyectando 2 unidades, será necesario colocar un repartidor que garantice que cada una reciba la mitad del caudal que estás tratando, es decir, un repartidor de caudales. ¿Han hecho eso en estructuras hidráulicas? ¿No? Bueno, pero debería haberlo hecho. No es difícil, ¿no? Son 2 cámaras con reboce, ¿no es cierto? Alcanza el nivel del agua y va a repartir con reboce, con un vertedero, va a repartir de manera equitativa en ambas unidades. Las pantallas deben tener un grosor adecuado. Para unidades de 4 a 5 metros de profundidad serán necesarias pantallas de 1.5 a 2 pulgadas de espesor. Acá se está refiriendo al otro tipo de procurador, por si acaso. Y dice, las pantallas deben estar sujetas a las paredes laterales mediante ranuras, perfiles, etcétera, de tal manera que el flujo de agua no pase a través de las uniones entre las pantallas y las paredes, porque estarían contribuyendo a la formación de cortocircuitos, ¿no? Eso es lo que preguntaba su compañero Luis. Listo, y acá tenemos la fórmula del gradiente. Esta ya la tienen del parcial, ¿no? No vamos a dedicarle tiempo. Es la misma fórmula. Esto lo vamos a ver en los cálculos, eso todavía no lo vamos a ver. Y listo. Acá vamos a hacer trazado de la plantilla. Esta plantilla es la del CEPIS. Nosotros vamos a hacer nuestra plantilla similar también, pues, ¿no? Similar a esta. Y básicamente vamos a dividirlo en tramos. Para el cálculo, recuerdan esto, ya lo voy avisando.
para el cálculo yo voy a determinar, como estaba en la primera diapositiva, yo necesito disminuir el gradiente gradualmente. Entonces necesito determinar tramos. Un tramo se va a llamar a toda esta zona, ¿cierto? Donde yo tengo la misma configuración, la misma geometría, es decir, el mismo ancho, el mismo tamaño de estas pantallas, la misma separación, todo donde se repite esto lo vamos a llamar un tramo. Este es otro tramo, este es otro tramo y este es otro tramo. En este caso, en este ejemplo de la pizarra, yo tengo 4 tramos. Y en la diapositiva, para poder hacer el cálculo, yo voy a necesitar justamente verificar cuántos, bueno, vamos a tener que separar en tramos y en cada tramo voy a tener que darle un gradiente. Y este gradiente tiene que empezar a bajar la velocidad, la energía, tramo tras tramo, es decir, en el tramo 1 entra con 80, en el tramo 2 entra con 60, en el 3 50 y finalmente en este caso sale con 45. Nuestra normativa, por eso le digo, el CEPIS es un buen libro, el problema es que no está alineado a nuestra normativa. Nuestra normativa nos pide que en el último tramo, a la salida del último tramo, tengamos 20 segundos a la menos 1. Pero la metodología es la misma. Y al final voy a tener tiempos de retención, o sea, cuánto tiempo se va a demorar el agua. Si yo tengo menos energía, obviamente se tiene que demorar más. En el tramo 1, por ejemplo, voy a tener 5 minutos, en el tramo 2, 10, en el tercero 15 y en el último 20. Es decir, lo hago más ancho o más largo para que justamente baje el gradiente. Y eso es lo que vamos a determinar en la próxima clase, que empecemos a hacer justamente los cálculos. Bueno, y todo lo demás es la plantilla del CEPIS. Eso lo vamos a hacer mejor ya con él. Y ya, eso sería todo por hoy, muchachos. Hasta la próxima clase ya empezamos con el cálculo, con el diseño. No se descuiden de su trabajo, por favor. Ingeniero, disculpe, ¿le falta venir hasta la anterior clase? Hasta la anterior, esto ya no, esta es para la próxima.